Muchas gracias, Pepe, Pablo, por vuestra invitación. Es un placer para mí el estar aquí durante estas jornadas y, sobre todo, compartir la reflexión, la discusión, el análisis que a lo largo especialmente de las mesas que tú has comentado, siguiendo el filo del programa, irán reuniendo perspectivas de cada uno de vosotros. Ante una situación que muchas veces consideramos de desamparo, en muchos campos, más de uno dice que nos hemos convertido en epígonos y que quizás nuestra condición es la de citar a aquellos maestros que todavía nos protegen, más de uno ya con su silencio, es decir, murieron. Después, estoy convencido de que hoy nos encontramos en una situación de una complejidad riquísima que marca la geografía de una nueva emergencia. Somos ciudadanos de esa banda emergente y posiblemente todavía no hemos tenido tiempo para construir ese discurso, ese mapa que nos permita caminar en una especie de voyage, de viaje, sobre un poco los picos de nuestra época. Pero estoy convencido de que todo eso llegará. Y es uno de los desafíos más importantes abordar de una forma o de otra, quizás sin método, sin maestros, por supuesto, ese viaje y ese discurso que nos permita hablar y al mismo tiempo decidir sobre nuestra época. Aquellos síndromes de impotencia que generan sucesivas ansiedades dejarán paso a nuevas formas de intervencionismo, una idea que voy a defender como, yo diría, estrategia cero, sin tener, por supuesto, antes el vademecum, la guía de viaje, que nos diga aquí o allá, sino más bien creando nuestro propio mapa. Quizás la librería más hermosa que existe en el mundo en términos de cartografía se encuentra cerquita del Covent Garden, y un día se presenta en el Covent Garden, en la librería de Marras, se presenta Chadwin, el jovencito Chadwin, dice: por favor, un mapa de la Patagonia. Y le llega el señor, que estaba acostumbrado a atender a clientes más cultos, le dice: pero ¿de qué tipo de mapa? ¿Qué tipo de mapa quiere usted? Y dice: el de la Patagonia. Dice, no sabía explicarle que esa no era una buena pregunta. Dice: pero ¿quiere usted un mapa físico? ¿A qué escala? ¿A 20 millones uno? ¿A 200.000? Dice: ¿qué es la escala? Esto es importante. Entonces, como suelen ser muy profesionales los trabajadores de la library de la Covent Garden, de aquel bookshop, le dice: mire, la escala, y le da una pequeña lección de iniciación a la cartografía y a su representación. Dice: qué interesante, pero mire, yo quiero un mapa, ¿sabe? Quiero un mapa de la Patagonia. Dice: pero ya le he explicado que este es un tema delicado, es un tema... Y al final, que había leído, me parece que a Stevenson, le dice el vendedor de mapas, le dice: mire, lo mejor es que usted mismo se haga el mapa de la Patagonia, no me venga usted. Nosotros
no necesitamos que nadie nos preste el mapa de nuestra época. Tenemos la gran fortuna, la gran suerte de vivir una época apasionante, como nunca la ha habido. Nunca, convencido, nunca hubo una época tan apasionante como la nuestra y con tantos riesgos como la nuestra. Y nosotros no vamos a utilizar sí y no. Echaremos mano de aquel cartógrafo, de aquella ayuda, de aquella crónica de viaje. Pero nosotros, el desafío nuestro es construir nuestro mapa. Mapa que además de tener los puntos rojos de las zonas de riesgo, tengan también los compromisos morales de cómo deberá de ser el mundo de esa otra orilla. Una orilla que está más cerca de lo que nosotros nos podríamos imaginar. En torno a los años 60, a finales de los años 60, aparecían dos textos que ahora, los 60, están tan lejos y me permitís, y tan cerca, no es una paradoja. Aparecían dos textos que querría ahora recordaros al comenzar esta conversación. El primero es de Michel Foucault, una conferencia que luego se transforma en un seminario titulado Heterotopías. Escribe Heterotopie, que es un texto sintomático de Foucault, que viene a plantear, digamos, que observando los cambios que se estaban produciendo en la década de los 60, la teoría, el gran cuerpo de teorías sociales que hasta esa fecha habían mandado en la comunidad científica, sobre todo de las ciencias sociales, y ya comenzaban a ser incompetentes para enfrentarse o para explicar los nuevos fenómenos que se estaban dando. Y sobre todo la modificación de las estructuras sociales. Heterotopías venía a decir que había cambios que situaban precisamente fenómenos en los márgenes de la teoría social. Por ejemplo, la teoría de clases sociales, la teoría de homogeneidad social, la teoría del poder. Eran teorías que estaban ya en los 60 interrogadas, pero no porque hubiera un contradebate al interior mismo de la teoría, sino que los hechos se desmarcaban de la cornisa interpretativa que se había acuñado después de la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente la invitación de Foucault era a pensar, era a poner en juego una serie de dispositivos que fueran a permitirnos que observemos esto, expliquemos esto, pensemos qué significan. Hay elementos que tienen carácter, como he dicho, sintomático. No nos dicen lo que es, pero nos avisan. Si yo tengo un poco de fiebre, es síntoma de que hay algo que no funciona. El mejor teórico del síntoma ha sido la casa Bayer. Ha producido la aspirina que interpreta todo tipo de síntomas. Dolor de cabeza, aspirina. Fatiga, aspirina. Es como en la farmacia de Platón. Platón abrió un farmatón, una tienda que se llamaba Farmatón, y todo el mundo pasaba por ahí y decía, estoy deprimido, tenga usted esto. Y veía que el otro decía, es que me duele la pierna, tenga esto, pero me ha dado a mí lo mismo que al deprimido. Sí, es que producto único, digamos, es sintomática, produce y ¿quién puede superar a la aspirina? Los paracetamoles, todo esto son alivís, son sucedáneos, ¿no? El clásico, la aspirina, no hay otro. Producía eso. Foucault planteó